Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a estas jornadas en Baleares organizadas en el marco del Tour Tecnológico de la Asociación ASLAN 2020. Como saben, pues la asociación lleva 15 años organizando esta actividad, que lo que trata es acercar la tecnología a pues, diferentes regiones, diferentes comunidades autónomas. Y este año, pues debido a las circunstancias, pues lo estamos haciendo en un formato digital, online, virtual. Eh, Estamos tratando también de que, aparte de las empresas que forman parte de la asociación y que son líderes en innovación IT y ciberseguridad, pues participen organismos, entidades y empresas del sector público y privado en las Islas Baleares. Con la idea de que podamos conocer pues, más en detalle una realidad o las experiencias que están teniendo en los temas que vamos a tratar durante las 3 jornadas. Son 3 días. Hoy vamos a hablar sobre el puesto de trabajo digital. Mañana hablaremos sobre la parte de redes, sobre la parte de infraestructuras digitales, los centros de datos. Y ya el viernes hablaremos de un tema de gran actualidad, que es el dato, ¿no? La analítica del dato, las organizaciones orientadas al dato y todo este mundo que está en pleno crecimiento. El puesto de trabajo digital, por supuesto, ahora mismo ha sido una prioridad durante estos meses y la verdad es que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las responsables de tecnología de las empresas y también de los proveedores que suministran estas tecnologías. Y creo que la jornada va a ser muy interesante como lo está siendo en el resto de regiones. Eh, les, les muestro un poco, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Les muestro... Sí. Se está viendo, ¿no? Pues hemos estado, como decía, justo con Baleares, terminamos el tour tecnológico, hemos estado en 5 regiones, aquí las tenemos, hemos estado en Galicia, hemos estado en Cataluña, en Andalucía, la semana pasada en Euskadi, y bueno, pues hoy estamos en Baleares, hay 161 personas inscritas al evento, más que en presencial, lo único es que el tiempo de conexión es lo que estamos viendo, el tiempo de conexión pues suele ser menor, ¿no? Pero sí que está funcionando muy bien. Las cifras globales, ayer las presenté en la Junta Directiva de la Asociación y creo que son interesantes para comentarlas en esta breve introducción que siempre hago al iniciar las jornadas en cada una de las regiones. Pues concretamente después de estas 5 se han realizado 5 foros en cada uno de ellos con 3 jornadas. Total hemos hecho 15 jornadas a nivel nacional con 97 ponentes. 57 eran de empresas asociadas y 40 invitados, cliente final o grandes corporaciones. En total de inscritos ha sido de 1.466, que ha sido un 10% menos que cuando lo hemos hecho en presencial. O sea que hemos tenido menos inscripciones, pero la valoración ayer fue muy buena en Junta Directiva de la Asociación, el haber alcanzado casi los 1.500 inscritos en las 5 regiones, o sea, cumplieron son un poco los objetivos de difusión que teníamos previstos, y la media de conexiones totales por región es de 161, con 77 conectados por jornada y un máximo de 131 personas conectadas en una jornada. El ratio de conexión en online está incrementándose con respecto al presencial. Lo único es que, bueno, pues como decía, el tiempo de conexión es menor. Y bueno, pues eso sería una ligera introducción sobre el tour tecnológico. Luego hacemos un resumen de todas las mesas como la de hoy, la mesa redonda que tenemos de hoy. Aquí tenemos pues la que se hizo en Galicia. Y en Islas Baleares pues tenemos la suerte de que nos acompañe Ramón Roca Mérida, que es el director general de Modernización y Administración Digital del Gobierno de las Islas Baleares. Bienvenido, Ramón. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña Álvaro Medina, que es de la Fundación BIT, perteneciente al Gobierno de las Islas Baleares. Él es el gerente. Álvaro, buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. Y también Javier González Solís, es el IT Project Manager de Mercur Dosina. ¿Tosnia? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muy Gracias buenos. también por invitarnos. Gracias. Y luego en representación de algunas de las empresas patrocinadoras, en este caso en representación de Citrix, es una de las empresas que patrocina estas jornadas, está Santiago Campuzano, que es el Country Manager para España. Buenos días, Santiago. No te hemos escuchado. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Y Carlos Tortosa, también de una compañía que está apoyando estas jornadas, de SET. Carlos Tortosa, es director de Canal. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Muy buenos días a los 5. Pues vamos a comenzar. La estructura, como decía, son 90 minutos. Una introducción inicial por parte de cada uno de vosotros, pues sobre cómo veis estos temas del puesto de trabajo digital y sobre todo en el caso del director general,
del Gobierno de las Islas Baleares, pues una visión quizá más amplia por la posición que tiene y el impulso que está dando a todo esto de la digitalización en las islas, pues no solo hablar del puesto de trabajo digital, sino un poco más, y luego tratamos de centrar más la mesa redonda donde hemos anunciado que es en la parte del puesto de trabajo digital, y tenemos una serie de preguntas, ellos harán una introducción inicial y luego una serie de preguntas que tenemos por aquí. Son 6 preguntas y también los participantes, los asistentes, pueden ir formulando las cuestiones que consideren por el chat y al finalizar la jornada pues trataremos de incluirlas en las preguntas. Un poco ordenadamente y viendo que tengan que ver con la temática, pero sí les agradecemos que si quieren ir planteando sus preguntas por el chat, pues pueden realizarla. Esperamos que se conecten más asistentes durante la jornada, pero en estos temas de online hay que empezar muy puntualmente, sobre todo por respeto a las personas que se han conectado a la hora que estaba anunciada la jornada, y vamos a comenzar, como decía, pues la primera intervención la tenemos por aquí. Don Ramón Roca Mérida, que nació en Terrassa en el 68, es ingeniero superior en telecomunicaciones y máster MBA por el ESADE y actualmente director general de Modernización y Administración Digital. Ramón, buenos días. Comenzamos. Hola, buenos días. Encantado. Pues muchísimas gracias por habernos invitado a estas jornadas. La verdad es que son muy interesante compartir todo lo que hemos estado haciendo. Decía mi consellera que el problema de nuestras direcciones generales es que cuando todo va bien nadie lo nota, ¿no? Entonces es una gran oportunidad el poder compartir el gran trabajo realizado por nuestra dirección general y en particular por los técnicos que han estado detrás de ello. Yo pienso que es interesante explicar un poco la historia. Nosotros, como comunidad autónoma, y ya centrarnos, si queréis, un poquito en el área del teletrabajo incluso, somos de las primeras comunidades autónomas el cual disponemos un decreto específico de teletrabajo, ¿no? Tenemos ya desde el 2013, es el decreto 36 de 2013, pues legislamos y regulamos el teletrabajo mediante un procedimiento en el cual en su momento se preveyó 3 días presenciales y 2 de teletrabajo, 3 presenciales y 2 de teletrabajo. Se preveyó, digamos, incluso un mecanismo de definición de gestión, de reporte de tareas, etcétera. Y a pesar de todo eso, no pasaba de algunas decenas las personas que realizaban trabajo en una administración en la cual, digamos, sin contar servicios de salud, pues estamos alrededor de 4.000 funcionarios, ¿no? Con lo cual, podemos decir que el índice era muy, muy bajo. Incluso os diría que la capacidad era ínfima de poder gestionar ese teletrabajo. Y nos encontramos con la pandemia y a partir de la pandemia, pues podemos decir que de la noche a la mañana, en 2 o 3 reuniones, hablando con proveedores, pues conseguimos dar un salto enorme y empezamos a gestionar pues miles de peticiones, ¿no? Ahora estaremos alrededor de unas 3.000 peticiones de teletrabajo, luego explicaremos la situación actual si queréis. Y eso fue gracias, digamos, también a los proveedores, ¿no? Los proveedores nos ayudaron en ese sentido. Básicamente nosotros disponíamos de sistemas VPN mediante FortiWare, lo puedo comentar, digamos, un poco por encima de la infraestructura, y tuvimos que equiparnos con licencias, digamos, de máquinas virtuales para poderlo gestionar. Y también tuvimos que dotarnos de una logística, de unos protocolos para poder dar de alta a todos esos usuarios, ¿no? Porque realmente, digamos, no era sencillo. Y a pesar de eso, y luego si queréis entramos en más detalle, nosotros consideramos que todavía hay muchísimo camino a recorrer. Digamos, el disponer de acceso VPN de urgencia, que es lo que se ha hecho estos meses por parte de las administraciones públicas y también de algunas empresas, pues obviamente no es el camino ideal, ¿no? Digamos, hay otras tecnologías mucho más sofisticadas, más potentes, con mayor capacidad, con una capacidad real de transformación de puesto de trabajo y creemos que hay que ir avanzando por ahí, ¿no? Sin embargo, si queréis, una vez parado el primer golpe inicial por parte de las administraciones públicas de pasar de 40 usuarios a 2.000 en unas cuantas semanas, lo que se nos vino encima fue dar una mejor información, ¿no? Dar mejor información al ciudadano y básicamente se habilitaron rápidamente una gran web, digamos, de información del coronavirus, unos sistemas de atención al ciudadano mediante call centers virtuales, mediante correo electrónico también virtual y todo esto con el 80 al 90% del personal en su casa
teletrabajando también, el personal técnico, y con los diferentes departamentos y áreas también en teletrabajo, con lo cual tuvieron que improvisar pues, centralitas virtuales, se tuvieron que improvisar soluciones técnicas para gestión de ese correo masivo que iba llegando, y se tuvieron que integrar diferentes áreas, departamentos y coordinarlos para poder dar esa información al ciudadano, ¿no? Entonces, eso fue el parar el golpe inicial, digamos, de la pandemia, con lo cual, digamos, empezamos a dar información de calidad al ciudadano sobre cómo estaban las diferentes áreas implicadas, porque no solamente salud, también era economía, trabajo, personal, etcétera. Y a partir de ahí ya empezamos, cuando la situación se empezó a estabilizar, empezamos a encontrarnos los graves problemas, digamos, con la gestión de los procesos masivos, ¿no? Digamos, todas las administraciones han tenido el mismo problema, digamos, de tener que de repente gestionar pues 10.000 ayudas, ¿no? 10.000 ayudas, o tener que gestionar, digamos, una gestión, digamos, de petición de ERTES, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues nos obligó a digitalizar algunos procesos de una forma masiva. Digamos, no es que no tuviéramos los trámites online, de hecho, justamente en los departamentos de trabajo es donde tenemos los trámites bastante trabajados, pero claro, hay que entender muy bien que no es lo mismo gestionar 4 trámites al mes que pasar a gestionar 10.000 en 2 semanas, ¿no? Entonces, para ello se tuvo que transformar, digamos, la administración. De hecho, yo creo que hasta ahora nunca se había realizado una transformación de ese tipo en tan poco tiempo. Digamos, por ejemplo, para el que conozca la administración, que diferentes departamentos incluso o consellerías compartan funcionarios y recluten, por decirlo así, de una forma militar, ¿no? Para una tarea en concreto, como en este caso la gestión de los ERTES, y se pongan en un hotel pues 40 puestos de trabajo en menos de una semana para poder trabajar todos juntos, y además se cree unos procesos automatizados con una cadena de montaje, pues eso hasta ahora nunca se había trabajado, ¿no? Digamos, de pasar de 0 a 100 en 4 segundos, ¿no? Entonces, eso se realizó para la gestión de los ERTES, con lo cual, digamos, fue un trabajo intensísimo de trabajo, tanto de sistemas como también de los órganos funcionales, para poder transformar esos procesos y para también automatizarlos. Digamos, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros disponíamos pues, de 2 puntos de entrada para la gestión de los ERTES. Uno era el propio trámite, pero también llegaban otros a través de SIR, a través, digamos, de registro de entrada a nivel nacional. Y esos registros de entrada tenían, digamos, que leerse y pasarse al sistema general, ¿no? Ese trámite que es tan sencillo, cuando son 4.000, pues obliga, digamos, a gestionar ese proceso de otra forma, ¿no? Y de hecho, lo que realizamos son procesos de automatización. En ese sentido fue sencillo para nosotros porque gran parte de las aplicaciones informáticas son desarrolladas por nosotros y conseguimos integrar esos procesos de forma automatizada y pues ahorramos ahí pues 4 personas que debían dedicarse solamente a eso, de leer en un registro y guardar esa información. Entonces, eso para que hagáis una idea, pondré solamente otro ejemplo y si queréis después ya pasamos al debate o al siguiente ponente que explique, digamos, lo que estaba realizando estos días. Pero, digamos, otro ejemplo interesante es la gestión de las ayudas a autónomos, ¿no? Entonces, sabemos que en diferentes comunidades autónomas han tenido dificultades, la más reciente es la de Cataluña, donde ha habido incluso cierto debate político y petición de dimisiones, por el hecho que vemos que es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, digamos, que es en régimen competitivo, lo que obliga es que el primero que llega, el primer registro de entrada, es el que tiene digamos, preponderancia sobre el segundo, ¿no? Entonces, cuando se están dando ayudas a un colectivo tan necesitado de la situación actual como son los autónomos, lo que te puedes encontrar tranquilamente es tener pues agotadas las 10.000 peticiones, que es lo que más o menos han sacado casi todas las comunidades autónomas, en menos de 20 minutos, ¿no? En nuestro caso, nosotros preveímos ese régimen y las agotamos en 40, ¿no? Pero los primeros minutos, los primeros 2 minutos, tuvimos más de 2.000. Entonces, tenemos que decir que la carga es importante. ¿Y cómo lo hicimos?
¿Cómo hicimos para gestionar esa petición? Pues fuimos ahí un poco creativos, fuimos innovadores y creamos un sistema de gestión de turnos, ¿no? Sabemos que otras comunidades autónomas también han seguido ese camino y que ha funcionado muy bien, ¿no? Digamos, se dividió el proceso en dos, un primero en el cual el autónomo pues entraba en la web a cierta hora de la mañana, el lunes a las 9 de la mañana, solicitaba, digamos, la petición, se le daba un número de turno y después ya tenía 2 semanas tranquilamente para poder gestionar su trámite de ayudas, ¿no? Eso nos permitió parar el golpe y que no hubiera, digamos, esa aglomeración ni esa caída de sistemas que sabemos que en otras comunidades autónomas pues ha habido, ¿no? Como os comentaba, en estos tiempos de pandemia hemos tenido que hacer muchas cosas, hemos tenido también que atender a muchísimos proveedores que con muy buena fe y con muy buenas ideas pues venían a aportarnos soluciones técnicas para la solución de esta pandemia en diferentes áreas, desde cámaras de infrarrojas hasta sistemas de gestión de ocupación de playas, hasta sistemas, digamos, de medidas de distancia social en entornos laborales. Entonces, ese tipo de cosas hemos tenido que estar muy atentos porque obviamente lo que no queríamos era dejar pasar la oportunidad de dar una solución en esta pandemia. Yo creo que todos los técnicos al cual están, digamos, nuestra dirección general y también quiero agradecer aquí, ya que está nuestro gerente de la Fundación BIT, a toda la Fundación BIT que también ha ayudado muchísimo y que son grandes profesionales para ello, pues han luchado todos por intentar sacarnos a todos de esta situación, ¿no? Y pienso que si hay un común denominador en el sector TIC es ese afán de decir, oye, creo que en esta pandemia puedo aportar cosas, ¿no? Y como puedo aportar cosas, pues yo creo que el sector se ha volcado en intentar dar soluciones y intentar ayudar para salir de esta situación. Y ya por último, para marcar las líneas generales, también indicar que lo que hemos estado más ocupados en este último mes prácticamente es en definir proyectos de futuro, ¿no? Proyectos de futuro con los fondos Next Generation, pero también con los fondos estructurales que nos permitan aprovechar esas inversiones que van a venir de Europa para transformar digitalmente nuestra administración pública, nuestra sociedad y el sector industrial, ¿no? Entonces, al final, nosotros hemos propuesto ahí diferentes iniciativas que luego hablaremos, temas de inteligencia artificial, temas de Big Data también, robotización. Y uno de los proyectos que me parece más interesante, si que no hemos presentado el Next Generation, porque era solamente puramente de consultoría, sino que hemos presentado también a los fondos estructurales europeos, es el de transformación de puesto de trabajo, ¿no? Y creo que para cerrar un poco el ciclo de cómo he empezado, yo creo que hemos conseguido salvar un golpe, que la disposición de los funcionarios públicos de acceso a su VPN es interesante, era necesario, nos ha permitido sobrevivir, pero no es suficiente. Debemos transformar el puesto de trabajo, debemos dar nuevos servicios, debemos también integrar la gestión interna, digamos, de ese puesto de trabajo, porque va ligado, digamos. Yo creo que para poder transformar de forma eficiente el puesto de trabajo de la administración pública es necesario cambiar ciertas cosas, entre ellas una mejor gestión por objetivos y una mejor gestión de tareas internas, ¿no? Pienso que son las dos cosas ligadas y luego, si queréis, a lo largo de la mesa redonda, pues continuamos hablando. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante y sobre todo apropiado para arrancar estas jornadas y centrado en la parte que nos incumbe hoy, que es el tema del puesto de trabajo digital. Vamos a continuar con Álvaro Medina, que es el gerente de la Fundación BIT. Álvaro, cuéntanos qué tal lo habéis vivido y los retos que habéis afrontado. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bueno, gracias también por invitarnos y gracias a Ramón también por recordar, ¿no?, todos estos proyectos, ¿no?, los cuales, bueno, liderados por su dirección general, nosotros que estamos a disposición y a cargo de la dirección general de Ramón, pues también hemos podido aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en montar esos equipos en el Palacio de Congresos, etcétera, ¿no? Y aportar un poco es nuestro granito de arena, ¿no?, en estos proyectos de software que al final han servido, ¿no?, para paliar un poco y para intentar frenar todo el golpe que ha sido el COVID, ¿no? Yo os voy a centrarme más o menos en
3 puntos, ¿vale? Primero me gustaría explicaros muy brevemente lo que es la fundación. Luego me gustaría hacer un poco de énfasis en lo que eran los retos iniciales, al menos los de corto plazo, ¿no? Cuando yo entré hace 1 año y 2 meses a la fundación, y luego cómo intentando dar solución a unos retos que estaban ya antes, pues nos ha ayudado un poco a sobrellevar lo que ha sido el posterior impacto que ha tenido la COVID, ¿no? En esta forma de trabajar, ¿no? Que al final hemos tenido que adaptarlo muy rápidamente, ¿no? Bueno, la Fundación BIT al final es un ente del sector público que principalmente se encarga tanto de la parte de ejecutar la parte de innovación y también de ejecutar una parte tecnológica bastante significativa dentro de lo que es la estructura del gobierno. La parte de innovación está más relacionada con soporte a empresas, con la gestión del parque tecnológico y del centro BIT de Menorca. E incluso tenemos también una incubadora de startups dentro de esta estructura. Luego la parte tecnológica, pues bueno, es muy variada, ¿no? Y tenemos tanto desde proyectos verticales a proyectos horizontales, ¿no? Hay proyectos muy específicos de algunas consellerías, hay proyectos muy específicos de salud, luego hay proyectos muy transversales que se usan incluso en ayuntamientos, ¿no? Y cuando yo llego a la fundación en septiembre, bueno, conectando esta introducción con el segundo punto, ¿no? De los retos un poco pre-COVID, me doy cuenta de que tenemos, Ramón comentaba esto también, ¿no? Antes, ¿no? De la forma de trabajar, ¿no? Me doy cuenta de que tenemos una serie de herramientas que son útiles, son necesarias. Tenemos el correo electrónico, tenemos un pequeño software de gestión documental interno, tenemos una intranet que bueno, como muchas empresas les ha pasado, pues desarrollamos nosotros y al final la demanda que tenemos de petos es muy grande y no le podemos dar todo el impulso que necesita. Y esto significa bueno, analizando un poco nuestro funcionamiento, vemos que hace falta un punto intermedio entre las comunicaciones offline, muy habituales en la administración, tema de papeles, firmas, etcétera, con toda la parte de las herramientas digitales que ya tenemos, que en aquel momento eran todas muy básicas. Entonces, hablando con los equipos, y yo me consta que también en otras organizaciones de la administración, Ramón ha comentado varios ejemplos. Yo conozco otros ejemplos que también han introducido herramientas adicionales, ¿no? para facilitar toda la gestión de las tareas y los equipos durante el COVID. Pues nosotros empezamos a evaluar durante el mes de noviembre, octubre-noviembre, qué tipo de herramienta podíamos introducir que viniese un poco a complementar varios elementos, ¿no? Viniese a complementar tanto el correo electrónico, que al final el correo electrónico es una herramienta útil, pero no podemos basar el funcionamiento de la empresa exclusivamente en el correo electrónico, que viniese a complementar también un poco la gestión de tareas, ¿no? Los equipos técnicos que tenemos más o menos sí que estaban bastante ya alineados con herramientas estándares en el sector, desde GitHub a la suite de Jira, ¿no? para manejar tareas y formas de trabajar. De hecho, el propio mes de noviembre nosotros estrenamos el GitHub de la Fundación BIT. Ramón tiene a su cargo el GitHub del Gobierno, que ya lleva bastante más recorrido. Nosotros lo estrenamos hace unos meses, un poco como para ir supliendo, ¿no? estas herramientas que luego posteriormente, si queremos ir a un modelo de teletrabajo o de trabajo semipresencial, ¿no? Que sea, lo que comentaba Ramón antes, la normativa, ¿no? De estos 2-3 días, ¿no? Que en oficina y luego en remoto, pues claro, estas herramientas al final son necesarias, ¿no? Porque conectarnos continuamente en remoto a un escritorio no deja de ser algo que muchas veces no es suficiente para llegar a alcanzar todos los retos, ¿no? Entonces, bueno, esta evaluación que hicimos juntamente con el equipo, pues decidimos introducir una nueva herramienta de gestión de proyectos muy básica, muy transversal, que combina también comunicación de equipos y gestión de tareas. Yo creo que de lo que estuvimos evaluando, hay muchísimas que dan estas características. No es tampoco ni siquiera muy especial
la que usamos nosotros, pero sí que es un elemento que faltaba y que no teníamos dentro de la fundación. Y esto, pues bueno, a partir del mes de noviembre-diciembre, pues empezamos a rodar con esta herramienta. El mes de enero-febrero ya son meses en los cuales intentamos pues mover operativa que originalmente hacíamos de una cierta manera, pues moverla a esta herramienta, pues para que haya una cierta, ya no una transparencia interna, sino que cuando tenemos equipos que una persona pues no está disponible un día, pues otra persona del equipo pueda saber cómo están los proyectos, etcétera. Y pues bueno, el mes de marzo, evidentemente, viene el COVID y automáticamente la semana del estado de alarma, creo que no sé si se anunció un jueves o un viernes, la semana siguiente, bueno, prácticamente la mayoría de gente de la fundación empieza a irse a casa a teletrabajar. Incluso, pues bueno, Ramón hablaba antes de las VPNs, pues equipos que no habían estado tampoco acostumbrados porque nunca se había hecho de esta manera, nunca se habían puesto a teletrabajar, pues empezamos también a recorrer ese camino, ¿no? Y bueno, finalmente nos plantamos unos días más tarde con que la mayoría de la organización ya no está físicamente compartiendo espacios y los proyectos siguen en marcha, siguen funcionando, por lo tanto, necesitamos de alguna manera pues, volver otra vez a conectar el trabajo que estábamos haciendo previamente antes de la crisis. Y bueno, afortunadamente, yo esto lo he comentado muchas veces con los equipos, pues esta combinación de herramientas, tanto las herramientas de gestión de repositorios online, como Jira o GitHub, en la parte más técnica, las herramientas que introducimos cuando yo al mes y medio, 2 meses de entrar yo de la gerencia de gestión de proyectos, pues las empezamos ya a usar con mucha más frecuencia en todos aquellos equipos que no son tan técnicos, equipos más de administración o equipos que no se dedican exclusivamente a la programación y también para que podamos establecer un canal de comunicación, bueno, pues con toda la organización, porque al final es mucho más difícil, ¿no? Una comunicación más directa y más rápida, ¿no? Mantenerla cuando estamos todos en casa, casi todos en casa, y no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Por lo tanto, afortunadamente, yo creo que una de las partes del éxito de haber podido seguir operando, ¿no? La más importante, evidentemente, es la calidad de los equipos, pero bueno, otra parte no nada despreciable es esas herramientas que se han ido introduciendo juntamente con la última que hemos puesto en marcha, que es esta herramienta de gestión de proyectos, pues esto nos ha permitido que todo, digamos, que siga funcionando, ¿vale? Siga funcionando sin una afectación, evidentemente, no la digitalización o el cambio de forma de trabajar no se produce rápidamente, pero al menos nos ha permitido ya sumergirnos completamente en este tipo de nuevas dinámicas, ¿no? Me consta, como os comentaba antes, que hay otros organismos dentro del gobierno que han utilizado otras herramientas. Sé que está Microsoft Teams, que algunos han iniciado su uso. Sé también que, bueno, nosotros también es verdad que hemos tirado mucho de conexiones remotas, pero bueno, al final, pues bueno, tanto la importancia que tiene poder digitalizar, aunque en un momento inicial el funcionamiento de la empresa sea muy presencial y muy basado en el trabajo de los equipos en las oficinas, ¿no? El hecho de poder introducir una herramienta digital que permita al menos digitalizar todo eso, lo que nos ha ido permitiendo es que en el momento en el cual hemos tenido que estar en casa, pues la cosa ha podido seguir funcionando. Esto a futuro, nosotros nos hemos adherido al acuerdo de teletrabajo que Ramón comentaba antes. Entonces, yo creo que esto, ya cuando yo, incluso antes de entrar en la fundación, un poco mi objetivo era profundizar sobre esto y yo creo que con este tipo de herramientas lo hacemos mucho más fácil. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora nosotros estamos separados entre varios grupos de convivencia para reducir los aforos en la oficina y tenemos muchos equipos pues que se turnan. La mayoría de equipos se turnan entre días
Y la herramienta que tenemos pues nos ha permitido crear pequeños equipos de, por ejemplo, pues servicios generales, un equipo de desarrollo tal, un equipo de sistemas, etcétera. Y, por ejemplo, en servicios generales, cuando todo el mundo se conecta, esté online o no esté online, pues avisa dentro de esta herramienta. Entonces todos saben, todos están, aunque no compartan espacio físico, saben que su compañero pues ha iniciado, está disponible ya y puede hacer una consulta, puede contar con su criterio sin necesidad de enviar un correo, esperar a enviar hacer una llamada telefónica, etcétera. Todo esto, evidentemente, es un cambio. Ramón comentaba que hay un trasfondo de transformación de la metodología de trabajo que yo creo que es el futuro tiene que ir necesariamente hacia ese camino. Pero nosotros, nuestra experiencia como Fundación BIT es que esto nos ha permitido, pues bueno, seguir funcionando, ¿no? Sin una afectación máxima porque hemos conseguido, ¿no? Aquellas cosas que estaba un poco en proceso de pasar a la herramienta digital para llevarlas a cabo, pues bueno, definitivamente hemos acelerado mucho eso y ahora mismo, pues como os comentaba, aunque tenemos estos grupos de convivencia, seguimos funcionando correctamente, ¿no? Cosa importante respecto a este tipo de herramientas, hay muchas en el mercado. Yo creo que ya no es un tema tan específico de qué herramienta usemos, sino de la filosofía que le queramos dar, ¿no? al funcionamiento de los equipos, ¿no? Al final, por ejemplo, los equipos técnicos, ya sea un GitHub, un Jira o cualquier suite que incluya un sistema de control de versiones, pues bueno, utilizar estas herramientas independientemente del proveedor, incluso si es una herramienta on-premise que puedas tener en casa, pues bueno, ya implica un cambio de metodología de trabajo, ¿no? Entonces es lo que nosotros estamos recorriendo, ¿no? Es nuestro workspace digital es este tipo de combinación de varios elementos, de herramientas de comunicación, herramientas ya preexistentes y sobre todo herramientas de gestión de proyectos sencillas, muy sencillas, simples tareas que puedes asignar, que la persona puede estar notificada, puedes añadir un comentario, etcétera, ¿no? Que dan mucha agilidad a la operativa diaria de la fundación, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión con esto era que afortunadamente hemos tenido la suerte de ya contar con un bagaje previo que nos ha sido muy útil para seguir funcionando de forma totalmente online, ¿no? En este workspace digital cuando ha venido la crisis del COVID y aquellas áreas o aquellas partes en las cuales teníamos una desventaja, pues bueno, introduciendo estas herramientas de comunicación más directa, de gestión de tareas y sobre todo de hacerlo visible a todos los equipos, pues lo que nos ha permitido es durante, sobre todo los primeros meses, trasladar muchas dinámicas de trabajo que eran muy presenciales al mundo digital y, bueno, evidentemente estar capacitados ahora para tanto los meses duros de estado de alarma como a futuro, pues seguir pudiendo operar con bastante normalidad, ¿no? Y esa es un poco la conclusión a la cual quería llegar. Sobre todo, hacer incidencia en que lo importante no es qué herramienta, sino que seamos capaces de trasladar aquellas tareas que tenemos que hacer a un mundo digital o a un programa digital o una solución en la nube y que esto luego nos permita ir transformando la operativa del día a día de la organización. Muy bien, Álvaro. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a continuar con el tercer invitado a estas jornadas. Tenemos a Javier González Solís, que es el IT Project Manager, como decía, de Mercur Dosnia. Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Gracias por invitarnos. Voy a poner esto a pantalla completa. Nada, he hecho 4 diapositivas solo para que me sirvan un poco de guión. Os Genial. parecerá raro el nombre, desde luego ya quizás en nuestro sector no es tan raro, pero sí que es cierto que en el entorno tecnológico no suena demasiado, porque nosotros nos dedicamos al mundo del azar y al mundo del juego.
Mercur Dornia, empresa balear desde hace más de 25 años, que empezó su andadura aquí como operador de salones. Al final tomó la decisión de pasar a la parte de fabricación y empezó a homologar unas máquinas en España que, bueno, se han convertido en líderes del mercado español, tanto en la parte de máquinas tradicionales, las que conocéis como tragaperras, o como las roletas. Entonces, pues bueno, en un momento dado nos unimos a un gigante alemán que se llama Gausselmann, que tiene más de 12.000 empleados en todo el mundo, y bueno, hemos consolidado pues esa trayectoria y seguimos manteniendo pues bueno, la sede en Baleares. Es cierto que una de las ventajas bueno, yo llevo aquí aproximadamente unos 7 años, me sorprendió mucho, muy gratamente, cuando empecé a trabajar para Mercur Dornia, y era la inversión grande que hacían a nivel ya fomentada desde Alemania, pero ya también se veía en España, la inversión grande que se hacía en tecnología, sobre todo para facilitar un puesto de trabajo eh, lo más cómodo y eficiente posible a los empleados, ¿no? Sin escatimar en recursos. Y eso es verdad que a corto plazo se nota de manera inmediata porque el empleado estaba bastante más satisfecho con su puesto de trabajo, pero es que a largo plazo también. Yo he querido contextualizar un poco la situación en la que estamos y, bueno, ahora me quería solidarizar con mis dos compañeros de mesa, Ramón y Álvaro, porque es verdad que lo que habéis comentado, hay una cosa que quizás desde el sector privado lo vemos bastante fácil, porque al final es un tema de inversión, los recursos los tenemos quizás de una manera, podemos acceder de una manera a lo mejor parece más sencilla, pero de verdad que tenéis un mérito impresionante el poder desplegar todas estas medidas en lo llamaría dinosaurio, ¿no? Pero en un gigante que tiene una inercia tan grande y tan difícil de dominar como es el sector público. Y eso de verdad tiene un mérito tremendo, porque aquí, al fin y al cabo, en las empresas privadas vamos a un presupuesto, tenemos unos fondos y lo hacemos, no lo hacemos, elegimos con quién, con no, es todo como mucho más sencillo. O bueno, desde mi punto de vista, tremendamente complicado vuestro trabajo. Felicidades por lo que habéis hecho en este último año. Y bueno, quería contextualizar un poco con esto. Al final, desde 2016 es brutal el crecimiento de datos que estamos sufriendo en las empresas, es tremendo y cada vez va más. Pero algo exagerado. Entonces, sí que es cierto que quizás no tenemos un poco la conciencia de si realmente estamos protegiendo estos datos, que en muchos de los casos está lo que antes era una fobia al desplegar hacia la nube, ahora se está convirtiendo como en algo casi imprescindible. Si no estás en la nube, parece que ya no estás. Y ahí me estoy echando un poquito de tierra encima porque una de las premisas de nuestra corporación era tenerlo todo en premise y siempre hemos luchado contra eso, pero bueno, ahora también en algunos casos pues nos facilita el trabajo. En otros casos no, porque está claro que sin estar en la nube es prácticamente imposible ser totalmente operativo. Es verdad que los ataques cibernéticos han sido una barbaridad. Nosotros mismos hemos sufrido, hemos tenido que incrementar los niveles de seguridad muchísimo en el último año, y de hecho van a seguir sucediendo y de manera exponencial, porque igual que nosotros mejoramos la tecnología, ellos también la mejoran. Pero creo que, bueno, básicamente la inversión principal, por lo menos en el sector privado y creo que en el sector público, la inversión en seguridad va a ser algo fundamental para la protección de estos datos. Es cierto que la mayor brecha de seguridad, y aunque parezca una tontería, parece que debería venir por una mala implementación de los sistemas de IT, de sistemas grandes. No, al final viene por el usuario final. Parece algo extraño, pero más del 80% de las brechas de seguridad están provocadas por un descuido, evidentemente. No es nadie como usuario final pretende perjudicar a su compañía, pero es un descuido de un usuario final. De un usuario final que en muchos casos no tiene una formación de ningún tipo en cuanto a qué es eso, cómo me están atacando, cómo me están engañando. Nosotros sí que es verdad que este año hemos invertido en formación en el equipo IT en cuanto de cara a las ISO 27001 y a formación en ciberseguridad, certificación de todo el equipo, de cara a poder difundir un poco mejor esas prácticas a nuestros usuarios, porque nos dábamos cuenta de que se sentían un poco desamparados en qué me está pasando, cómo me están atacando, este mail es de verdad, este no. Y entonces creemos que la formación era algo bastante básico
para mejorar la seguridad. Es verdad que hay una parte que sí que nos toca a nosotros y que la tenemos que hacer sí o sí, y es el mejorar la parte de endpoint. Nosotros tenemos la suerte de que por esta inversión grande que hace la empresa en tecnología, nuestro parque prácticamente el 95% es móvil, y cuando me refiero a móvil, es móvil de verdad. O sea, cuando nos confinamos, nosotros tardamos aproximadamente menos de 24 horas en desplazar a toda nuestra plantilla. O sea, en España somos unos 120, en desplazarla a sus domicilios en menos de 24 horas, porque desde la telefonía móvil, que la tenemos basada en tecnología 4G, a pesar de que ahora está tan de moda la tecnología IP y que no tengo nada en contra de ella y que me gusta mucho, hemos tenido suerte de contar con una tecnología de telefonía móvil. Me refiero a ya no la telefonía móvil que conocemos, sino telefonía móvil para equipos de escritorio. O sea, la centralita, nuestra centralita, aunque es una centralita basada en IP, es con tecnología 4G. O sea, que la señorita se fue con su centralita a casa y cada usuario se llevó su teléfono de su mesa y se lo llevó a casa y se llevó sus equipos portátiles, y en ese sentido todos se fueron a casa rápido y pudieron empezar a trabajar desde casa. Bueno, ahí tuvimos quizás un pequeño hándicap con el tema de los auriculares y los micrófonos, que se agotaron bastante rápido, pero bueno, sí que es cierto que eso nos ayudó a que los endpoints fueran bastante móviles. Desde siempre, creemos que es algo básico. Hoy en día, cualquier dispositivo móvil, desde un teléfono, esté cifrado a todo, es algo fundamental y básico. Nosotros, tenemos aquí a Carlos, que bueno, conoce de los sistemas, y bueno, es algo bastante básico. Nosotros confiamos a nivel de cifrado en proveedores como Symantec y Cisco, trabajamos con ellos, y bueno, ahora estamos implementando un proyecto bastante ambicioso en cuanto a acceso multifactor. Creemos que no solo es suficiente con que el usuario adquiera las políticas de cambio de contraseña tradicionales, no solo que además tenga que validar con un segundo factor, sino que a ese segundo factor le añadimos una validación biométrica en todos los casos. Ya no solo para el acceso al edificio ya como herramienta para fichar, etcétera, sino también en su día a día con su teléfono móvil de empresa o con su portátil. Con eso entramos de lleno en el tema del famoso Zero Trust, que es la confianza cero. Partimos de que realmente desconfiamos absolutamente de todo el mundo. Es la única manera de garantizar un entorno de trabajo seguro al empleado. Parece un poco quizás paranoico, pero vemos que nos está dando un poco de aire, y al usuario se despreocupa. Dice, bueno, vale, pues sí, tengo que meter una contraseña, que gracias a Dios hemos intentado desarrollar el single sign-on y que realmente no haya 75 contraseñas y tenga una contraseña, y que además use la biometría para asegurarse de que esa contraseña no se la ha dado a alguien o no se la han robado. A eso le sumamos la parte de acceso remoto vía VPN, que es imprescindible, ya sea desde sus móviles o desde sus portátiles. Con nosotros, en este caso, trabajamos con Cisco, pero hemos trabajado mucho con Citrix, que he visto que estaba también también alguien de Citrix en la mesa que no podía asistir. Pero bueno, creemos que la parte de endpoint, securizarla, hace que... Coño, si está Santiago. Ay, perdona, Santiago, pensaba que te había sido. Hasta ahora hemos estado trabajando con Citrix. Nuestro socio alemán nuestro papá alemán es un gran cliente de Citrix, y de hecho ha funcionado y sigue funcionando. De hecho, nosotros lo usamos en varios entornos todavía. Ahora estamos un poco más con Cisco, pero nada, por nada en concreto. Y esa parte de endpoint sí que es cierto que a los usuarios les da como un poco de despreocuparse. Si a eso le sumamos una pequeña formación en cómo gestionar estas nuevas herramientas de comunicación, en la que hemos tenido que dar bastante caña o hemos tenido que hacer bastante hincapié en este confinamiento, porque es verdad que hay gente que por sus roles no tenían tan por mano el uso de herramientas de comunicación, porque no hacían tantas conferencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esa formación, pues, y nosotros hemos intentado potenciar la parte de visibilidad de los dispositivos con Cisco también, con Cisco Duo, tener toda esa visibilidad de todo lo que está pasando, los dispositivos, y con la plataforma de gestión de parque móvil de Mobile Iron.
para también tener más control. Vale, nosotros creemos que al final, a pesar de que todo el mundo, y de hecho gente que tenemos muy cerca, siempre tenía esas grandes dudas, sobre todo en gerencia, pero esta gente en casa está trabajando, no estará trabajando. Al final creemos que hemos visto, de hecho hemos constatado que la productividad ha aumentado con la gente en casa. No entendemos muy bien, o queremos pensar que ha habido una autoconciencia de lo que estaba pasando y eso han hecho que quizás tuvieran una autodisciplina y como que trabajaran, no lo entendemos muy bien, pero es cierto que ha incrementado la autonomía de los equipos y la productividad. Es cierto que los managers están bastante también capacitados en cuanto a nuevas tecnologías y tal. Nosotros usamos toda la parte de Microsoft con Teams, SharePoint, etcétera, y es verdad que ellos han hecho mucho uso de todas estas herramientas. Quizás esto a lo mejor también les ha facilitado, pero bueno, estos últimos meses sí que han dado un poco la vuelta a la idea de nuestra gerencia en cuanto a que podía no ser tan productivo un entorno remoto de trabajo y darse cuenta que quizás ya no es tanto como qué es lo que hago, sino dónde, o sea, que es más importante lo que hago y no dónde estoy al final, ¿no? Y de hecho no hemos controlado ningún tipo de horario. Bueno, no hemos controlado ningún tipo de horario, hemos controlado el horario a nivel, hemos controlado el horario como se tiene que controlar, pero nos hemos basado más en hitos y en proyectos que en otra cosa. Y bueno, no sé, creo a lo mejor estoy un poco pasándome de tiempo. Francisco. Bien, más bien, Javier. Vamos a, bueno, si quieres continuar un poquito podemos, si no, doy paso a Santiago, que le tocaba a él. ¿Tienes algún slide más para que comentar o pasamos No, en luego a los principio, no, en principio era esta y bueno, básicamente eso, el defender la parte de productividad en casa, creemos que va a ser de aquí al futuro. Y hay algo bastante importante y es que a lo mejor todavía no hemos percibido totalmente, pero nuevas generaciones han cambiado, el paradigma laboral ha cambiado brutalmente. O sea, para estas nuevas generaciones, el entorno de trabajo ya no es lo que podía ser para generaciones anteriores como las nuestras, incluso un punto de estatus social. A ellos les da un poco igual la oficina, les da un poco igual el entorno laboral, el ir, no. La verdad es que trabajan con otra mentalidad, con otros objetivos, con otras metas y creo que el teletrabajo va a ser algo fundamental en los próximos años, así que securizarlo va a ser algo básico. Muy bien, genial. Pues continuamos. Santiago Campuzano, que lleva muchísimos años country manager de Citrix, una empresa líder en estos temas de digitalización del puesto de trabajo. Santiago, cuando puedas. Muy buenas, ¿me veis la pantalla? Y te escuchamos. Y me escucháis, ¿verdad? Perfecto todo. Ok, bueno, yo voy a intentar hacerlo breve. Lo primero, muchas gracias a Francisco, muchas gracias a todos los oyentes que están conectados con nosotros y sinceramente darle la enhorabuena a los ponentes, tanto Ramón como Javier y demás, porque creo que la sensación de calidad que estamos viendo hoy en esta jornada es realmente importante. Mensajes muy claros y críticos hacia donde estamos yendo. De algo que nosotros, pues en mayor o menor medida, y gracias a Javier por la referencia que hizo anteriormente, pues vivimos todos los días y hemos vivido durante estos meses de pandemia de una forma realmente importante e intensa. Yo voy a ir a un concepto un poquito más amplio quizá, que es el Intelligent Workspace, que nosotros llamamos el viaje hacia los espacios de trabajo inteligente, donde una de las partes que va a haber y que resolver es pues, parte de lo que se ha resuelto durante la pandemia. Toda la parte de business continuity, de acceso remoto, de hacerlo en un entorno de seguridad, pero ya de paso redefiniendo pues ese puesto de trabajo futuro que tenemos que ser capaces de desarrollar dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas, para optimizar la experiencia digital del empleado, de los usuarios, a fin de cuentas. Nosotros lo vimos en 6 partes, este Intelligent Workspace Journey. Primero es definir el nuevo espacio de trabajo, entender qué es la experiencia digital del empleado, entender la estrategia de negocio, sea de un ámbito público o privado, entender que va a llegar cierta transformación del entorno digital, con ese desbordamiento, se han hablado de la nube, creo que va a ser crítico, garantizar la productividad,
cosa que también comentó Javier, que había un incremento de la productividad trabajando en remoto. Y, por supuesto, garantizar la continuidad de negocio, que fue prácticamente a lo que nos enfrentamos, o todas las organizaciones se enfrentaron en el mes de marzo, casi sin esperar. Voy a buscar conceptos muy claros por cada uno de los puntos. Sobre la definición del nuevo espacio de trabajo, un concepto. Lo ha dejado Javier también entrever cuando ha acabado su presentación, y yo lo diría de otra forma, ¿no? El trabajo no es donde lo hacemos, es lo que hacemos. Las nuevas generaciones han cambiado y si esto es una realidad para todos y podemos decir una frase que es trabajamos como vivimos, yo creo que es crítico entender que el trabajo se puede hacer en cualquier lugar, lo que importa es lo que vamos a hacer, no dónde lo estamos haciendo. Hay probablemente el número 1 en temas de personal branding en España, Andrés Pérez Ortega, pone un buen ejemplo en el cual dice que un trabajo ha cambiado la definición del mismo, no del trabajo ha cambiado la definición del mismo para las nuevas generaciones y en general debería cambiar para todo el mundo y no es estar en una empresa con un horario y mucho menos en un puesto de trabajo fijo, sino es capaces de lo que realmente nos preocupa en un trabajo, entenderlo. Y el ser capaces de entenderlo es ser capaces de, algo muy duro decirlo, pero es generar los ingresos que tenemos que tener para poder vivir. Si eso lo asociamos a nuestra marca personal, pues mejor que mejor, como plantea Andrés. Pero sobre todo yo creo que hay que agarrarse el concepto, ¿no?, de que ha cambiado la concepción del trabajo, tanto físicamente, no es un lugar, como que se entiende por el trabajo y lo que quieren hacer estas nuevas generaciones que comentaba anteriormente Javier. Creo que es fundamental entender la experiencia digital del empleado. Aquí Ramón también lo comentó por encima, la importancia que tengan unas plataformas en las cuales estemos pensando en cómo va a trabajar esa experiencia digital del empleado, cómo se va a buscar esa solución de teletrabajo. En el caso del Gobierno de Baleares tiene la fortuna de tener una regulación adicional, entonces la tecnología forma parte de ese entorno laboral del trabajador y tiene que ser un factor de atracción y de retención de talento para las empresas privadas y para las empresas públicas. No solo que la gente esté pues motivada haciendo su trabajo y ser ese factor de atracción y de retención de talento, sino que también simplifique la vida al cliente de la administración pública, que no deja de ser el usuario y dar ese servicio al usuario de la forma óptima. Un concepto que también comentó Javier y me gustó mucho es favorece los modelos de conciliación y flexibilidad de horarios. No sé si no hay que controlar los horarios, lo que sé es que hay que intentar vivir en un entorno en el cual busquemos la conciliación. Y yo os puedo hablar de mi caso en concreto. Yo generalmente en mi horario de trabajo intento que sea levantarme temprano, empezar a trabajar a las 8:30, 9, hora normal, incluso si puedo buscar la conciliación llevando al niño al colegio, intentar parar cuando el niño sale del colegio, si sale algún día a mediodía, pasar más tiempo con él y luego por la noche volver a conectar a lo mejor hasta las 12 o la 1. De tal forma que puedo compatibilizar perfectamente mi vida profesional con la personal buscando lo que realmente me interesa. ¿Vale? Nosotros somos una compañía que trabaja en el mundo del espacio de trabajo digital y del teletrabajo. Pues históricamente llevo 13 años en Citrix y la verdad es que lo tenemos muy embebido, que tenemos que buscar cuál es el modelo perfecto para poder trabajar. Evidentemente en la administración pública tiene ciertas limitaciones y evidentemente tenemos una legislación ahora mismo que pone ciertas limitaciones, pero yo creo que hay un problema aquí de cultura y de liderazgo muy importante para abordar este tipo de proyectos. Obviamente, estrategia de negocio, yo creo que se ha hablado mucho de esto, pero al final la tecnología tiene que estar al servicio de la estrategia. No voy a entrar en más detalle hoy porque yo creo que no es el punto clave cuando nos tenemos que centrar mucho más en las personas. Sí que hay un punto, y ahora lo comento muy rápidamente, que es cuál va a ser nuestra transformación del entorno de IT, la redefinición del espacio de trabajo, la redefinición de la infraestructura que queremos montar, cómo lo queremos montar, donde es crítico entender que lo que tenemos que buscar es esa optimización de las operaciones y la productividad de las organizaciones. Es un detalle que es fundamental, que las compañías, cualquier tipo de organización, tienen que tener claro qué tipos de dispositivos se van a utilizar, si son dispositivos propios de los empleados, si no lo son. Javier comentaba el tema del Zero Trust. Para nosotros, una VPN, él decía que no accede ahora con Citrix en las VPNs. Nosotros no comercializamos VPN ya prácticamente, sí que están las funcionalidades de producto, pero hay unas formas de acceso que son un poco más avanzadas, donde estamos trabajando en modelos Zero Trust, donde se ve una parte de virtualización para ciertos puestos de trabajo, donde tienes una encapsulación, que no es exactamente igual que una VPN tradicional,
donde trabajas con VPN, con modelo de Zero Trust, con Less Client, o sea, una serie de factores que con doble factor de autenticación pues te pueden resolver prácticamente todos los problemas de seguridad en el acceso y limitando mucho los problemas o los riesgos que hay ahora mismo dentro del entorno, dentro de las organizaciones. Y por último, un tema de la continuidad de negocio, ¿no? Estamos en un entorno que llamaríamos VUCA, ¿no? Con una volatilidad, una uncertainty, una falta de incertidumbre, un entorno totalmente ambiguo, un entorno muy complejo, complexity y ambiguity, dentro de ese acrónimo VUCA. Es crítico saber que nos podemos adaptar al medio. Lo decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más inteligente, sobrevive el que más capacidad tiene de adaptarse al medio. Bueno, pues realmente lo que tenemos que ser capaces es de adaptarnos al medio y en este cambio que ha habido, había que adaptarse a dar continuidad de negocio. Y quisiera hacer un inciso específico en una parte muy importante, que es la parte de, pues dentro de todas el escenario de la presentación que estoy haciendo, lo nombro en algunos de los sitios, pero específicamente que me gustaría ver la parte de seguridad. Y en una referencia que hizo Javier, que el usuario final está muy preocupado, ¿no? Yo creo que hay que romper una lanza por la culturización o la concienciación, más que culturización, del usuario para saber dónde están los riesgos. Yo lo he dicho muy bien, yo creo que hay empresas que están poniendo en marcha proyectos muy interesantes. Me gustaría poner en referencia un ejemplo que se llama, una compañía que se llama Intelli, que tiene un software lanzado, una solución que se llama Firewall Mindset, que está orientada precisamente para la concienciación de los empleados ante los temas de seguridad. Yo creo que va a ir otras soluciones, pero yo creo que es una de las tendencias críticas que los empleados, los trabajadores, tienen que ser capaces de trabajar en ese entorno de forma segura y también por sus propias decisiones, no solo porque se le pongan normas de seguridad y acceso. ¿Qué nos hemos encontrado durante el periodo de la pandemia? Pues básicamente 3 fases. Yo coincido mucho con lo que ha contado también Ramón, 3 fases muy claras. La parte de reacción, donde había que poner a la gente a trabajar. No sé siempre si con el mejor escenario de seguridad, pero de forma crítica estuviera trabajando. Desgraciadamente para esto se han montado pues, soluciones VPN desde accesos de remotos no corporativos, lo cual pues, no es muy correcto montarlo. Para eso, pues, con entornos virtuales, con entornos globales, somos capaces de dar soluciones de acceso y seguridad que cumplan los dos requisitos a la vez. Una segunda fase a partir de mayo, donde hemos podido pararnos a planificar un poquito, y muy en línea también con lo que han contado de que dónde estamos ahora y hacia qué tenemos que ir. ¿Por qué? Porque hay que decidir qué vamos a hacer con la infraestructura, si vamos a poder montar más cosas o menos en cloud, si vamos a hacer escenarios de desbordamiento en cloud o si va a ser el core de nuestro futuro desarrollo tecnológico. ¿Cómo afecta la legislación ese entorno que vamos a montar? ¿Qué tipo de dispositivos vamos a utilizar? Si vamos a montar dispositivos Bring Your Device, en algunos casos porque los usuarios puedan acceder pues de forma, no voy a decir casual, pero sí anecdótica, a los distintos entornos en los que estamos trabajando. Y por supuesto, una fase última, que es donde estamos ahora, así de ejecución de los pliegos y de los proyectos que había. Creo que hay un concepto muy importante a trabajar, que es que se ha dicho muchas veces que la pandemia acelera la transformación digital. Yo tengo que decir que hasta ahora, por nuestra experiencia, con muchas grandes corporaciones y muchas compañías del sector público, no sé si es cierto. Lo que es cierto es que ha habido un fenómeno que nosotros llamamos la pandemicialización, en el cual como se ha acelerado una digitalización particular por culpa de la pandemia. Esta digitalización particular viene en las formas de acceso, en la forma de entender el teletrabajo, en el liderazgo de las personas, en la cultura de las organizaciones, que son elementos fundamentales en la transformación digital, ¿no? Al final hablamos de cultura, de tecnología, de procesos y de personas en cualquier proyecto de transformación digital. Y la pandemicalización lo que nos viene a dar, y perdón por el palabra, es cómo han cambiado las prioridades de la transformación digital como consecuencia de la pandemia. Un detalle importantísimo es que, pues casi como ha pasado en el mundo de la sanidad, muchos proyectos se han retrasado porque se han tenido que priorizar otros. Se ha priorizado esas soluciones de acceso, esas soluciones de seguridad para todos los usuarios para que puedan acceder en remoto, incluso replanificar la infraestructura o el puesto de trabajo que había dentro de la organización a nivel operacional, retrasando algunos proyectos de transformación digital. Que es cierto, sobre todo en la administración, bueno, sobre todo no, tanto en la pública como en la privada,
creo que hay una concienciación mayor de que es importante realizar ciertos proyectos y en este caso, y solo probablemente en este caso, las entidades y las compañías que están sobreviviendo, pues probablemente estén más preparadas de lo que lo estaban antes. Hay una oportunidad de negocio que va a estar en el futuro e incluso para sobrevivir es crítico tener un mayor nivel de transformación. No se ha ejecutado hasta ahora, hay muchos casos acumulados, como decíamos, muy parecido a lo que está ocurriendo en la sanidad en cierto sentido, y muchos proyectos se van a ejecutar y se van a poner en marcha a partir de ahora. ¿Ha habido nuevos proyectos? Sí, se han desarrollado nuevos proyectos, se han identificado nuevos proyectos alrededor del puesto de trabajo, sobre todo en general, ¿no? Todo el mundo está hablando de cómo va a redefinir su puesto de trabajo en el futuro. Tres variables que tienen que cubrir todos los proyectos. Te hemos perdido. Santiago. Santiago, voy a llamarle al móvil porque hemos perdido la conexión. Santiago Campuzano. A ver si me lo coge. Y tienen que poder ser adaptables. Ya está, Paco. Ya está ¿Sí? resuelto, sí. Es que no te hemos perdido un minuto, Santiago. Ahí va, perdonadme. Ya está. Más o menos, si rebobinas 30 segundos, seguimos. Vale. Bueno, básicamente, proyectos que se han retrasado, como exactamente igual que en el mundo de la sanidad. ¿El concepto de la pandemicalización lo habéis escuchado anteriormente, Paco? Sí. Vale. Sí. Básicamente, proyectos que se han retrasado, va a haber nuevos proyectos que se van a ejecutar y realmente la sostenibilidad, flexibilidad y seguridad son los puntos críticos en los cuales se tienen que abordar estos proyectos. Desde CITRI estamos orgullosos que hemos participado en la fase de reacción y están contando pues muchas de las organizaciones que trabajan con nosotros, proyectos a largo plazo casi todos, y extensión de los mismos, también nuevos, pero sobre todo trabajamos en proyectos donde la tecnología dura mucho en casa de los clientes y de los usuarios con un elevado grado de sostenibilidad y luego pues ofreciendo escenarios flexibles. Por último, me gustaría pues, enseñar el tipo de organizaciones con el que estamos realizando estos proyectos, dar las gracias al Servicio de Salud de las Islas Baleares, por donde estamos hoy, porque bueno, han contado con nosotros también como una de las ayudas para asegurar el business continuity o la garantía de la ejecución del servicio, lanzando pues algunos pliegos específicos para mantener esas soluciones de teletrabajo contando con nosotros, con lo cual nuestro eterno agradecimiento como siempre. Y luego, pues como veréis, son casi todas entidades públicas, entidades que no tienen por qué ser específicamente casos de éxitos, pero están publicados, que han lanzado pliegos alrededor del mundo Citrix en mayor o menor medida alrededor del teletrabajo durante la fase de la pandemia especialmente. También algunos casos de éxito publicados de otros sectores, como puede ser Comdata, dentro de los call centers, seguramente dentro de los despachos de abogados. Por mi parte, nada más, agradeceros, como siempre, la atención, tanto a la audiencia como al resto de los ponentes y a Francisco por invitarnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Vamos a continuar. Luego hay una conferencia, luego hay 7 conferencias que entran muy en detalle de las soluciones, pues por ejemplo de las que está hablando Santiago, así o en líneas generales, pero luego como cuando finalizamos la mesa redonda, pues hay como 7 conferencias a las que les invitamos se conecten y mantengan conectados. La última intervención de la mesa redonda la va a realizar Carlos Tortosa de SET. Carlos. ¿Sí? ¿Se me oye? Muy bien, Carlos, sí. Muy bien, perfecto. Buenos días. El intervenir último tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que tengo dado muchas notas, tengo muchos conceptos, muchas palabras, lo voy a aprovechar todas. Y el inconveniente es que he dicho prácticamente todo. Sobre todo la intervención de Javier ha sido muy interesante porque ha tocado la fibra de la seguridad que el resto de intervinientes todavía no habían comentado, ¿no? Bueno, primero que nada nos presentaremos. Nosotros somos la representación en España de ESET, que es un fabricante de software de seguridad, el fabricante número 1 a nivel europeo, distribuidos prácticamente en todo el mundo, con más de 200 millones de dispositivos segurizados, y en este momento en España somos el segundo fabricante por volumen de negocio.
Y entrando ya un poco en harina, con respecto a los conceptos que han ido apareciendo, uno de los que más me llama la atención y que nosotros utilizamos bastante es el cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿O qué es un cambio de paradigma? ¿No? Es un corte transversal de lo que está ocurriendo hasta el día 9 o 10 de marzo, que por cierto estábamos precisamente en el Congreso Aslan, hasta lo que ocurrió a partir de ese momento. Y en ese momento fue cuando tuvimos, primero que nada, de tomar decisiones necesarias e imprescindibles para garantizar la continuidad de negocio, o en vuestro caso, para garantizar el servicio público que facilitáis y además que lo tenéis muy bien estructurado, muy bien decidido, muy bien definido, como decía Ramón, con ya un decreto previo de qué era lo que tenía que ser el teletrabajo y que después supongo que, como nos pasó a todas las organizaciones, tuvimos que acelerar de manera exponencial y de manera urgentísima para muchos. Pero bueno, primero nos centramos en lo que era un poco la continuidad de negocio, en el caso de empresa privada o de servicio, y al mismo tiempo tuvimos que acelerar lo que fue esta denominada transformación digital. Somos conscientes de que cualquier empresa, cualquier administración pública tenía definido un plan de aceleración de transformación digital para poderlo realizar en semanas, en meses o incluso en años, pero que algunos de estos planes diseñados para realizar en años se tuvieron que realizar no ya en días, sino incluso en algún caso en horas, porque por mucho que veíamos venir este cambio de paradigma que ya estaba comentando, hubo evidentemente directivos a los que les tuvo que sorprender. Y a partir de ahí se tuvieron que tomar decisiones. Primero que nada, continuidad de negocio, obligatoria e imprescindible. Y segundo, sí que se tuvo, a nivel tecnológico, porque también lo ha comentado Javier, hubo en algún caso, bueno, a vosotros faltaban micrófonos, tengo uno de nuestros partners que se dedica también al negocio de la fabricación de dispositivos portátiles, se le presentó un cliente que le quiso comprar los 4.000 dispositivos que tenía en el almacén. Un único cliente dijo, mira, yo para el lunes necesito 4.000 dispositivos portátiles. Evidentemente, de cierta forma también, como responsabilidad social que nosotros también defendemos, no se los pudo vender todos. Le dijo, no te puedo facilitar todos los dispositivos que necesitas, por mucho que para mí eres un cliente preferente, porque entiendo que habrá esa misma necesidad en otro tipo de organizaciones y otro tipo de empresas. Es decir, también nos encontramos con la necesidad de adquirir o de poner en marcha dispositivos, también lo ha comentado Santiago, es decir, hay dispositivos que tuvimos que poner en marcha. A nosotros nos pasó clientes que tenían equipos domésticos en casa con Windows XP que tenían que dedicar a trabajar. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Primero que nada, pues bueno, intentar que XP funcionara. Después, que todo el software que actualmente estamos utilizando con dispositivos Windows 10, ya una cantidad importante del parque en España ya está trabajando con este sistema operativo, que pudiera utilizar también el software que estamos utilizando en Windows 10 con Windows XP. Y además, añadir la pata de la seguridad, es decir, el colmo de los colmos. Nosotros creo que somos ya uno de los últimos fabricantes que todavía estamos dando soporte con nuestras soluciones de seguridad a dispositivos que funcionan con Windows XP. Pues bien, tuvimos que continuar el negocio y al final, encima, securizar. Me llama también la atención lo que ha comentado Javier, el tema de no únicamente del multifactor de autenticación. Vale, vamos a segurizar el dispositivo. Además, vamos a segurizar el dato que tiene la compañía dentro de sus propios repositorios o delegado en el equipo del usuario final, pero además tengo que identificar que tú eres el que está entrando a la información privilegiada que yo te facilito utilizar para tu día a día. Lo de utilizar elementos biométricos me parece una idea excelente porque nosotros tenemos una solución de doble factor de autenticación que al final, bueno, es realmente robusta, que se puede conjugar con la biométrica en el caso de que el dispositivo móvil tenga también este tipo de autenticación. Es decir, utilizamos usuario y contraseña, que por cierto se han multiplicado los ataques por fuerza bruta, teniendo en cuenta que hubo picos de 80% de gente teletrabajando, donde teníamos una cantidad inmensa de puertas abiertas y lo que se dedicó la gente que nosotros llamamos del otro lado, se dedicó a ver, ¿de dónde puedo sacar dinero? Pues es muy fácil. Tengo que utilizar aquellas protecciones débiles de acceso a la información y a partir de ahí pues intentar entrar a cualquier tipo de CPD o a cualquier tipo de servidor para amenazar y después conseguir una cantidad importante de dinero. Además, utilizando el apellido COVID, como ha pasado también con muchos de los ataques que se han generado por medio de correo electrónico, por medio de phishing y demás. Pues bien, utilizamos una herramienta, en este caso un doble factor de autenticación, que se instala en el propio dispositivo móvil y si el dispositivo móvil tiene esta opción de identificación biométrica, esa parte, de cierta forma, también la podemos gestionar, ¿no? También es importante, y también lo habéis comentado, creo que la mayoría,
gestionar no únicamente el tiempo de uso del dispositivo, que también se puede gestionar y también se puede monitorizar de cierta forma para la tranquilidad. Nos ha pasado prácticamente todas las empresas, la tranquilidad del alto directivo, que en un momento determinado, con costumbre que tenemos, que tiene muchísimas empresas de presencialidad al 100%, que en un momento determinado tenemos que tener un 80 o 90% de gente trabajando desde casa, en el que, y lo entrecomillo en mayúscula, de los que no me fío, que no era el caso, ¿no? Necesitábamos tener claro de que el rendimiento que se estaba sacando y que la continuidad de negocio estaba garantizada, y para ello necesitábamos herramientas que nos permitieran no ya tanto monitorizar el tiempo de acceso a la información, sino incluso también la posible vulnerabilidad que suponía acceder a información de manera remota sin tener un control real de a qué archivo o a qué carpeta o a qué información privilegiada se accedía, y poder, de cierta forma, después tener un recurso de vuelta atrás. He tenido una vulnerabilidad, en este caso interna, porque tengo un usuario que está trabajando desde la otra parte de España y necesitaría saber en qué momento ha entrado a cada archivo, qué es lo que he hecho con él, dónde lo ha enviado, y realmente si supone en este caso, un despiste, o si realmente ha sido una vulneración de la seguridad de la propia compañía. También nos encontramos con este cambio de paradigma, en una nueva situación, como también se ha comentado, de un cambio de mentalidad. Nos estamos dando cuenta de que el teletrabajo no ha venido para estar durante ya 9 meses con nosotros, sino que en muchos casos se va a extender, y en muchos casos se va a extender sin edie. Pero también tenemos que tener en cuenta que este cambio de mentalidad va a suponer una división realmente radical entre aquella actividad que va a permitir el uso de tecnología para poder teletrabajar y aquella actividad evidentemente física que va a imposibilitar este tipo de cambio, ¿no? Para aquellos que evidentemente sí que tengamos la opción de poder teletrabajar independientemente de la utilización de dispositivos, de poner en marcha esta transformación digital necesaria y obligatoria, nosotros vemos imprescindible el tema de la seguridad. No únicamente el del dispositivo en sí, como la anécdota del Windows XP y cualquier otro dispositivo, sea del tipo que sea, que nos permita realizar nuestra labor desde, como decía, la otra parte de España, sino también la seguridad del propio dato, utilizando herramientas necesarias y obligatorias como el del cifrado de la información, o como os decía yo, de un DLP, que os permite monitorizar el uso de las herramientas que tiene el usuario desde su dispositivo, trabajando desde casa, y también el acceso a la información. Aparte de esto, es necesario también tener claro que tenemos que buscar una serie de herramientas o de soluciones avanzadas que nos van a permitir también intentar bloquear o minimizar un posible impacto de un ataque ataque evolucionado ya, no únicamente el de fuerza bruta, porque al final de fuerza bruta es uno de los, entre comillas también, de los más sencillos, sino más sofisticado, más complicado, las APT, los Zero Days, que al final necesitan una protección necesaria y más concreta, y más en esta nueva situación en la que un poco perdemos la visión del que está al lado nuestro. Realmente creo que el que está gestionando, cuando el que está al lado nuestro ahora se encuentra a cientos de kilómetros de nosotros. Yo, mi intervención habitualmente, Paco lo sabe, suele ser corta en esta primera parte, pero sí que quería dejar muy claro que este cambio de paradigma nos obliga a una continuidad de negocio y una continuidad de negocio segura, que es imprescindible. Gracias. Muy bien, Carlos, gracias. Era una ronda inicial de intervenciones que se ha extendido un poquito más de lo previsto. Entonces, yo lo que os propongo es, como quedan 15 minutos para finalizar la sesión, la jornada, si os parece, lo que hacemos es una ronda final. Sois 5 personas que intervenís en la mesa, son 5 a 3 minutos cada uno aproximadamente. Y teníamos una serie de preguntas, yo os las leo y profundicé de los aspectos que consideréis más interesantes, sobre todo desde el punto de vista del puesto de trabajo digital, que es lo que nos atañe. Y en el caso de Ramón, pues esos fondos NEXT, que creo que los fondos NEXT de recuperación van a ser determinantes para todo lo que es la digitalización en los próximos 2 años, y para salir de esta grave crisis, puedes ahí abrir un poquito el abanico, pero sí que luego el resto tratar de centraros en la parte del puesto de trabajo digital, que es lo que habéis estado hablando, muy interesante todas las intervenciones. Y las preguntas que os hacíamos desde la organización, desde la asociación ASLAN, era cuáles eran los principales retos y prioridades tecnológicas, los proyectos que estáis priorizando, cómo está avanzando los temas de la seguridad y disponibilidad, al mismo ritmo, sí o no, cómo pueden ayudar a estas tecnologías a mejorar la competitividad en las Islas Baleares, el cliente interno o externo está percibiendo valor generado por las tecnologías de la información, y cómo podría acelerarse la implantación de estas tecnologías en Baleares.
Como digo, 3 minutos, una ronda final de cierre de vuestras intervenciones abordando las preguntas que consideréis más relevantes. Ramón, y seguimos en el orden previsto. Pues muchas gracias. La verdad es que es muy interesante y hay muchísimos temas que podríamos tratar. Yo creo que digamos, voy a centrarme en los proyectos que vamos a presentar en Next Generation y también en los fondos estructurales. Básicamente, en Next Generation hemos enfocado un gran proyecto, digamos, de infraestructuras TIC para el teletrabajo, ¿no? Digamos, allí hemos creado básicamente con dos aspectos importantes. Uno de ellos es la virtualización del escritorio, digamos, en este caso, pues probablemente con soluciones Citrix o similares, que es lo que tenemos que decir las administraciones, lo de similares, y también, digamos, el dotarnos de herramientas colaborativas, ¿no? Digamos, en la nube, como puede ser pues, soluciones Office 365 o similares, ¿no? Herramientas que permitan realmente que ese trabajador público pueda compartir información, no solamente internamente, sino también externamente con otras empresas con las que colaboran. Y transformar el puesto de trabajo de tal forma que seamos flexibles y que a lo mejor pues no hablemos únicamente de un teletrabajo en el sentido de que estás en casa trabajando, sino que podamos crear un sistema flexible donde, ¿por qué no?, un empleado público pueda estar en un entorno de coworking cercano a su residencia para trabajar con la administración, ¿no? Yo pienso que tenemos que cambiar el paradigma de cómo organizar los espacios físicos de trabajo. Ese es otro aspecto que también tenemos que trabajar. Es decir, cómo vamos a gestionar a partir de ahora los espacios físicos. Pienso que todos, como bien comentaba Javier, pues estamos todavía muy acostumbrados al despacho, a la mesa y a la foto de familiar encima de la mesa y tenemos que empezar a pensar en otros espacios. Tenemos que pensar en que si yo, por ejemplo, pues en este caso yo vivo en Ibiza, que además tenemos el hecho insular en Baleares y mi despacho está en Mallorca, porque no puedo tener pues un puesto de trabajo en un centro de coworking local que me permita además ahorrar y ser más eficientes, ¿no? Comentaba Javier el tema de la eficiencia. Digamos, eso es un tema que se ha visto de forma generalizada. Aquellos departamentos que han trabajado pues han mejorado mucho la eficiencia, ¿no? Y han mejorado la eficiencia porque han reducido desplazamientos, se han reunido, las reuniones, digamos, por medios telemáticos son más eficientes, son más rápidas y, por lo tanto, se ahorra tiempo, ¿no? En los proyectos intento centralizarlo, los proyectos, digamos, de fondos estructurales sí que hemos planteado ya el cambio de modelo. Digamos, yo pienso que, como bien comentabais, hay un tema cultural muy importante, digamos, un rechazo y un querer y un control, digamos, de las tareas realizadas que quizás incluso presencialmente no tenemos. Digamos, puede haber departamentos que a lo mejor no sepan exactamente qué hacen sus trabajadores cuando están de forma presencial, pero sí quieren saberlo cuando están de forma telemática, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es un cambio de paradigma importante que tenemos que luchar y tenemos que luchar para que el control y el seguimiento sea exhaustivo y además sea eficiente, ¿no? Entonces, esos son los proyectos en 3 minutos. La verdad es que cuesta sintetizar. Vemos que estamos trabajando tanto los de Next Generation en la parte más hardware-software como la de fondos, transformaciones estructurales, la parte más de cambio de modelo a nivel conceptual y legislativo. Muchas gracias, Ramón. Álvaro, cuando puedas. ¿Qué tal? ¿Sí, me oís? Sí. Muy bien. Yo de las preguntas, bueno, primero de todo es verdad que bueno, me uno a lo que ha comentado Ramón. Muy interesantes todas las ponencias, lo que habéis comentado. Habéis tratado otros temas también de seguridad, etcétera, que nosotros no solo formamos parte del equipo de seguridad por ejemplo, en el servicio de salud. Nosotros llevamos todo el tema de los firewalls, etcétera, ¿vale? Tenemos un equipo de sistemas que presta un apoyo fundamental, sino que también estamos ya, redefiniendo un poco cómo tenemos que ir avanzando a este respecto dentro de la Fundación internamente, ¿no? Pero yo me quería centrar en una pregunta que además quería poneros un ejemplo sobre las preguntas que habéis puesto ahí. Dice, el cliente interno externo está percibiendo el valor generado por las tecnologías de la información. Y yo esto lo enlazo con el workspace digital, ¿no? Ahora mismo el ejemplo que además os pongo porque se está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Nosotros tenemos
En el área de innovación tenemos tanto el Parque Tecnológico de Baleares, de Mallorca, como el Centrevit en Menorca, ¿vale? Esperamos tener también en un futuro próximo un Centrevit en Ibiza, pero al menos en Menorca tenemos ya el equipo que está trabajando desde ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo se está produciendo un trabajo en equipo conjuntamente con gente que tenemos aquí en el Parvit, del equipo de innovación de Mallorca, con el equipo de Menorca, y se está produciendo completamente online. Esto ya no es algo que venga justificado por el COVID, sino que la distancia, y eso además es un trabajo recurrente, lo que facilita es que esto se establezca como metodología habitual de trabajo, ¿no? Entonces aquí están pues usando una herramienta de comunicación, subiendo documentos, comentando sobre los documentos, etcétera. Entonces, este valor que es interno es fundamental y nos está dando una flexibilidad y una capacidad de respuesta que antes no llegábamos a alcanzarla, ¿no? Y además, tenerlo esto dentro de una herramienta corporativa que está gestionada por nuestro propio equipo, pues esto hace que a nivel de seguridad sea mucho más seguro que no, que luego, ¿no? Lo que bueno, muchas veces acaba pasando que la gente al final se acaba buscando sus herramientas fuera de lo que ofrece la empresa, ¿no? Y entonces sí que yo creo que respondiendo a esta pregunta sí que se está percibiendo este valor generado. De forma interna muy especialmente y de forma externa yo creo que también porque al menos hasta ahora que empezamos a volver a reconectar un poco todas las actuaciones, todos los proyectos que quedaron pasos por el COVID, el hecho propio de haber podido seguir funcionando yo creo que ya es un valor suficiente como para que el cliente externo lo perciba, ¿no? Pero sí que me parece que al menos en nuestro caso este tipo de herramientas y como conectando con lo que decía Ramón, ese tipo de nuevas formas de trabajar en equipo se están percibiendo internamente como muy valiosas. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Javier, por favor. No te escuchamos. Hay un problema de audio. Disculpa, que me había muteado antes y sí, ahora. Sí. Ahora estamos, sí. Que a colación con lo que comentaba Álvaro, creo que es fundamental el que reinventemos un poco el concepto de trabajo en equipo. Hay no sé si una anécdota curiosa, y es que aquí nos ha pasado que es al volver de este pseudo confinamiento o el confinamiento al principio o lo que hemos tenido, porque ha habido gente que ha seguido trabajando desde casa, otros que no, ha sido todo como un mix de gente y de conceptos diferentes. Hemos llegado a la oficina y el primer día que hemos tenido una reunión no sabíamos qué teníamos que hacer. No sabía si tenía que ir a la sala de reuniones o tenía que hacerla desde Teams o desde Zoom o desde GoToMeeting, o depende con quién lo tuviera que hacer. Y creo que a lo mejor eso es un toque para decirnos, a ver, quizás no el concepto que teníamos durante las últimas décadas de cuál era el trabajo en la oficina y de cómo lo estábamos haciendo, a lo mejor nos hemos dado cuenta que sí que realmente hay maneras en las que finalmente quizás seamos más eficientes y todo, porque es que yo mismo dije, yo no voy, yo me conecto desde aquí, es que no pierdo tiempo en ir, bajar a la otra planta, perder 5 minutos hablando en el pasillo, que sí, que genial, con mis compañeros, muy bien, muy buen rollo, pero al final, oye, mira, tengo otras cosas, mira, me conecto, pum, pum, lo despachamos y fuera. Al final, quizás, y lo mismo para cosas en las que nos teníamos que ver para, pues eso, proyectos en los que colaborábamos y tal, entornos de trabajo en este caso 365, también nos está aportando mucha flexibilidad y tal. Oye, es que es bastante cómodo. Sí suena un poco quizás antisocial. Bueno, no sé, antisocial. Parece como que nos estamos metiendo en nuestro cubículo y no salimos de aquí. Quizás es esto, el nuevo paradigma laboral y que quizás tengamos que aceptar de otra manera. Y a lo mejor ya no es tan importante, pues en este caso ya sí que está claro que no es tan importante la oficina y que para hacer esto metido en mi cubículo lo puedo hacer metido en cualquier otro cubículo de cualquier otra parte. Entonces al final, y luego quedar para tomar las cervezas, claro que sí.
pero quizás sí que el reinventar este concepto de trabajo en equipo es fundamental. Y nosotros estamos abordando otros proyectos que nos habíamos quedado retrasados por abordar los proyectos de seguridad, y era cosas como, por ejemplo, todo el mundo está desplegado trabajando con documentación y tenemos millones de zetas con documentación en la oficina. Entonces, hemos tenido que abordar también de manera repentina proyectos de gestión documental en la que poder acceder a esa documentación física que todavía teníamos ahí almacenada. Entonces, también hemos tenido que correr por otros lados para que también el volumen de información que tenemos, que siga habiendo un gran volumen físico, sea accesible para esas personas que no están ahí al lado de esos armarios para coger esos zetas. Pero bueno, firma electrónica, etcétera, otras cosas que, bueno, que al final está todo un poco relacionado, porque al final, igual que nosotros estamos aquí, hay otras personas que también están en sus domicilios, y al final, cuanto más fácil sea todo a nivel electrónico, pues mejor. Y bueno, un poco ese es el resumen. Muy bien, un cambio de paradigma total. Total. La verdad es que evolucionamos. Santiago, ¿cuál es tu perspectiva y tu ya, último cierre? Respuesta de cierre, respuesta de cierre. Sonido, Santiago. Gracias, Francisco. Voy a dar una visión sobre tres de las cosas que han comentado tanto Ramón como Álvaro como Javier, que yo creo que es importante verlas y que las han dicho con buen criterio. Ramón ha hecho una referencia al nuevo espacio de trabajo, y esto es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado. Y aquí voy a contar una experiencia interna. Nosotros cambiamos la oficina de Citrix hace 3 años. Oficinas, pues lo que llamamos concepto supermoderno, totalmente abiertas, sin despachos, con phone booths para la gente. Esto durante la pandemia y para la vuelta tiene ciertas implicaciones que tenemos que ver nosotros. Estamos viendo y mucha gente se puede encontrar. He comentado los espacios de coworking. Hay que mirar especialmente toda la limpieza de esos espacios porque van a ser compartidos y demás. Y bueno, ya han dicho que la vacuna no es cosa de un día, ¿no? Para empezar, se va a tardar a vacunar, pero probablemente hasta junio del año que viene, si tenemos suerte y todo va bien, no recuperemos la antigua normalidad. Entonces, yo creo que es un dato importante, ¿no? El trabajar en espacios de coworking y demás, que a mí me parece súper lógico lo que dice Ramón, pero hay que afinar muy bien la parte de seguridad porque va a haber ciertas implicaciones, Ramón, que os pueden afectar. Nosotros, dentro de ese concepto de experiencia digital del usuario, que es lo que estamos promoviendo ahora mismo con esos puestos, pues ese new workplace, esos puestos transformados tienen peso. Luego, el segundo punto, yo creo que, bueno, Álvaro decía el tema del valor creado por la parte de IT, y con toda la humildad posible, tanto como proveedor como para nuestros clientes y respetando, por supuesto, las diferencias. Yo creo que hemos hecho entre todos una labor social realmente increíble que la gente aprecia internamente muchísimo en las organizaciones. Tengamos en cuenta que hemos permitido que gente mantuviera su puesto, hemos ayudado a permitir que la gente mantuviera su puesto de trabajo, pudiéndolo hacer en remoto en un momento con una crisis terrible. En el caso de la administración pública, dando servicio de usuarios mucha gente desde su casa, dándolo en proyectos que a lo mejor no eran pues lo más estándar y trabajando con dispositivos propios. Decía antes Carlos de trabajar con entornos XP, pues dándolo de puestos antiguos, y hemos ayudado a que la gente estuviera sana y salva en sus casas. Entonces, uno, romper una lanza a favor de los líderes de estos proyectos, Álvaro, Ramón, Javier, que lo han hecho dentro de sus organizaciones, que han ayudado a que las personas estuvieran sanas y salvas en sus casas. Y yo creo que esto es un detalle que a veces se nos pasa, pero la implicación social que hemos tenido los proveedores y sobre todo ellos liderando estos proyectos es súper importante. Entonces yo creo que hay que darle su valor, y por supuesto los empleados de las organizaciones y los usuarios lo valoran y lo han visto. Y por último, respecto a lo que decía Javier, habíamos coincidido en lo que hay proyectos que se han retrasado en el tiempo, que comentaba él, lo había comentado yo anteriormente. Yo creo que hay una parte importantísima que va a ser el cambio cultural para poder trabajar eficientemente con esa nueva definición de trabajo en equipo. Pero hablamos mucho de la cultura, hablamos mucho de las personas, y yo creo que hay un reto, que es el liderazgo también. Para que eso tenga éxito, no solo son las personas lo van a tener fácil. Nosotros decimos siempre una frase, empecé diciéndolo indirectamente, a partir de ahora, antes ya era así, pero a partir de ahora más que nunca, el trabajo no es un lugar, es lo que se hace,
Pero ojo, para poderlo hacer necesitas que los managers, que los líderes de las organizaciones crean en ello. Y eso es un reto fundamental donde cada vez la gente de IT tiene que tener más peso y debería estar más cerca de los líderes para explicarles lo que se puede hacer con la tecnología, porque con la tecnología se puede hacer casi todo ahora mismo. La pregunta es cómo se quiere ejecutar y cómo se quiere liderar, que es uno de los grandes retos que hay. Muchas gracias, Santiago. Muy interesante la reflexión. Y ya para cerrar, Carlos, antes de que comencemos esas conferencias que están previstas a las 11:30, tienes ahí tus 3 minutos para las conclusiones finales. Yo me gustaría cerrar con la famosa frase, una noticia mala, una noticia buena. La noticia mala me ha llamado la atención y lo he recordado, quería haberlo comentado antes, es que precisamente estaban hablando, realizando una mesa de redonda en un entorno, en este caso virtual, pero centrado precisamente en una de las zonas más golpeadas por todo este tema. Es decir, nos encontramos desde el mes de marzo con una gran actividad económica dentro de las Baleares que en este momento está o paralizada o en un funcionamiento prácticamente mínimo, a los cuales, evidentemente, también, como decíamos, estábamos comentando antes, por una cuestión de responsabilidad social, tendremos que ayudarles en el momento en el que puedan recuperar su actividad. Y posiblemente la empresa Javier ya se haya visto en una situación de este tipo por la paralización total de la actividad física, pero estoy hablando, evidentemente, del tema de hostelería, restauración, hoteles y demás, a los que después les tendremos que apoyar entre todos, no únicamente, evidentemente, siendo clientes como lo hemos sido desde que el momento que el confinamiento acabó, sino también ayudándoles a nivel de tecnología para que puedan esta transformación digital dentro de sus posibilidades llevarla a cabo. Después también quería hacer hincapié en lo que han comentado sobre todo en Santiago. Al final nos hemos dado cuenta de que la situación era tan extrema que teníamos que empujar todos del carro. Hemos hecho infinidad de proyectos en los que hemos facilitado herramientas gratuitas de nuestro, dijéramos, catálogo a empresas que en ese momento ni siquiera eran clientes, porque nuestra idea era, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hemos colaborado con prácticamente todos los CERT de España con una herramienta de inteligencia de seguridad a los que hemos facilitado durante prácticamente mientras estuviéramos confinados el uso de esta herramienta para detectar posibles amenazas de manera avanzada. Es decir, hemos tenido que ponernos del lado de empresas y organizaciones para que la seguridad de este cambio de paradigma estuviera garantizada y, por ejemplo, hemos detectado ataques a hospitales que nos han parecido realmente una barbaridad en una situación en la que nos están jugando la vida millones de personas alrededor del mundo, que la gente que se dedica al mal pues diseñar un ataque de vulnerabilidad o un ransomware específicamente para hospitales. Nos pareció una barbaridad y evidentemente tuvimos que colaborar con todos ellos. Con esto, como resumen, ¿qué quiero decir? Que al final tenemos que estar todos intentando empujar para que esta transformación digital, cuando recuperemos una normalidad que en ningún caso va a ser a 100% la que teníamos antes, pues bueno, que nuestro puesto de trabajo esté segurizado al máximo posible y seamos capaces de esta continuidad de negocio que hemos comentado antes, pueda continuar y que estos fondos que tantos estamos hablando realmente nos lleven a una transformación digital real, tanto de las empresas como también de las organizaciones, administración pública y demás. Y que eso es algo que cualquier ciudadano lo pueda detectar, que sea palpable, que aprovechemos este cambio de paradigma para realizar ese empujón y llevar realmente a España al siglo XXI, que es donde todavía no estamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los 5, Javier, Ramón, Carlos, Álvaro y Santiago. Muchísimas gracias por aportar vuestro granito de arena a estas jornadas del Tour Tecnológico dirigidas principalmente a las Islas Baleares. Incluiremos las conclusiones de esta mesa redonda, las publicaremos la semana que viene y las incluiremos en el especial Digitalización es Futuro, en el que estamos trabajando en la Asociación ASLAM para darle eco y poner en valor ese trabajo que estáis haciendo todos los tecnólogos, tanto clientes como proveedores, para superar y tratar de minimizar el impacto de la crisis que estamos viendo.